Buenas tardes a todos, bienvenidos. Llegamos finalmente a la séptima sesión de este conjunto de 7 sesiones para discutir cómo reducir y eliminar, si es posible, la anemia y la desnutrición crónica. Y esta conversación continua también sobre qué se puede hacer en las municipalidades, qué se puede hacer en las comunidades para lograr esos objetivos y qué se necesita de todos los que participamos. En esta última sesión vamos a discutir lo que hemos revisado en las anteriores, algunas conclusiones y recomendaciones. Ustedes habrán visto que el título dice de la primera fase del curso. Eso de primera fase lo vamos a comentar después también, porque hay un pedido del Ministerio de Salud de que podamos ampliar estos temas. Varios de ellos han quedado pendientes, como los que hablábamos de padrón nominal y certificado de nacido vivo, que son herramientas que ya están en la mayoría de las municipalidades, pero que las usamos relativamente poco. Entonces, hoy día tenemos además un panel compuesto por la doctora Gloria Helfer, que es miembro del Grupo Impulsor, el doctor Oscar Castillo, médico y también miembro del Grupo Impulsor, y el ingeniero Olinda Yaringaño, que es representante del Ministerio de Salud. Con ellos tres entonces vamos a comentar algunos de los temas que vamos viendo. Primero vamos a hacer un pequeño resumen de la sesión 6 y del foro 6 que tuvimos la semana pasada, y vamos a tratar de verlo relativamente rápido. En la sesión anterior el Ministerio de Economía principalmente nos presentó el tema de recursos para la lucha contra la anemia y la desnutrición. Este cuadro fue presentado por Nelly Guamaní del Ministerio de Economía. Todo esto ustedes lo tienen en el material, así que lo pueden bajar. Les recomendaría verlo porque era cómo alineamos diversos recursos, y diversos son muchísimos recursos que los podemos repasar, para realmente lograr los resultados. Esos resultados son la atención integral de la infancia y el bienestar de la población. Si ustedes ven, nos mencionaban después cómo hay un paquete integrado también de intervenciones que incluyen, por ejemplo, cosas como una cosa importantísima como el acceso a agua para consumo humano, ¿no es cierto? No es solamente entonces el documento de identidad que está por acá, el acompañamiento familiar, que es muy importante y que siempre lo deberíamos resaltar, los multimicronutrientes, las vacunas, ¿no es cierto?, sino una serie de factores, incluyendo la educación inicial e incluyendo toda la parte prenatal y las atenciones prenatales. Todo eso estaba muy detallado. Les recomiendo mucho que si entran por la plataforma a la sesión 6 van a encontrar estos materiales y esto para poder revisarlo cuando quieran. De la primera parte entonces estaba esa señal de que para lograr los resultados, ¿no es cierto?, esos resultados que se logran teniendo productos, teniendo actividades, teniendo todos los insumos, hay muchos programas en simultáneo. Está, por supuesto, el programa articulado nutricional, está el materno neonatal, pero también está los programas de educación y los de saneamiento básico, y está transportes y varias fuentes de financiamiento que los gobiernos regionales y locales pueden usar. Habíamos señalado los incentivos que tienen los gobiernos locales ahora para estos mismos fines y financiamientos adicionales como el FONIE o el FRONIPREL. Todo eso fue discutido la semana pasada. Lo que sí les recomendamos es que, pensando en cómo organizarnos y cómo organizar nuestra comunidad y nuestro municipio, podamos revisar que para lograr esos objetivos y que haya un paquete integrado y una atención integral, tengamos todos esos recursos. Yo recordaría también el foro anterior. En el foro anterior, y ustedes pueden ver las intervenciones, preguntábamos cosas como: en las municipalidades, ¿qué se está publicando ahora? O en cualquier otro espacio que haya en el distrito sobre este seguimiento. Ya habíamos mencionado que existían padrones, existe el certificado de nacido. Y por otro lado, ya en el conjunto de centros poblados y de comunidades, si hay algo que se registra en el cuaderno comunal, por ejemplo, para estar más cerca de la situación de los niños y niñas menores de 36 meses. Y de esos niños y niñas que residen más tiempo en ese centro poblado, que es lo que nos interesa. A veces el centro poblado está alejado del servicio y ese es parte de nuestro tema. Y la otra era cómo se comparte información.
de y a la municipalidad distrital. Es un ida y vuelta que debería ser permanente. Lo que hemos notado en las intervenciones es que no es tan permanente y por eso es que el Ministerio de Salud está interesado en que sigamos discutiendo esto. Ustedes pueden ver, por supuesto, en el foro todas las intervenciones, pero muchas de estas, como esta, nos dicen que lamentablemente no se publica nada, ¿no? Y se registra poco. Y recién han instalado una mesa técnica, por ejemplo, eso es desde Cusco. En Junín, en Yauli, en Santa Rosa de Saco, no hay publicación tampoco. Y sí se dan cuenta que hay niños que están desnutridos o bajo peso. Ahí nos dicen que se debería hacer y el gobierno central debería estarlo siguiendo. Ahí lo que hemos visto es que, verdad, todos deberíamos seguir y ahora vamos a ver ciertas herramientas que nos permiten seguirlo. En Ocobamba, que habíamos estado revisando desde las primeras sesiones, dice que hay publicaciones, pero sobre obras, ordenanzas y normas. Eso es lo más común cuando uno entra a ver en una municipalidad qué cosas nos publican, ¿no? Y poca información sobre anemia y desnutrición, ¿no es cierto? Lo que se ha hecho es pedirle al sector salud que entregue información en un mes. Y ellos están decididos a mejorar. Lo que les recordaría ahí, y por favor eso va a ser para las siguientes semanas, es la municipalidad ya tiene información que está ahora en unos sistemas que juntan información del INEI, de RENIEC y de las fuentes disponibles de salud y de los programas. Entonces, creo que todos deberíamos tratar de aprovechar esas informaciones. Igual en Cutervo, en Cajamarca, nos cuenta Milena que en 5 años que trabaja en la municipalidad no ha visto ese esquema de seguimiento, que en los cuadernos no se registra nada y que no hay interés en esos proyectos de mejora. Eso es una pena, pero creo que nos ayuda a darnos cuenta de la situación y a tratar de mejorarlo. Esto es acá, más en la costa, en Chincha Baja, ¿no? Información nula, otra vez, lamentablemente estas son las cosas que están en el foro, tenemos que leerlas. Referencial en la DEMUNA, por supuesto, la DEMUNA ya es el ataque a un derecho, ¿no es cierto? Es cierto que esto también es un ataque a un derecho. Está muy bien que ojalá las DEMUNAs lo registren y otras instituciones puedan llamar la atención sobre el tema. Y ahí nos dicen que eso no permite diseñar proyectos más ambiciosos. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? ¿Se dan cuenta? Es buscar de dónde sacamos. La información, reiteramos, ya está disponible. Este es de Bagua. Y en el periódico otra vez obras, ¿no? Y muy poca, ya a partir del 2014 se está empezando a compartir. Aquí sí aparece por primera vez el padrón nominal. Eso es relación municipalidades-MINSA. Como vamos a ver después, es la municipalidad la que administra y actualiza el padrón. Yo quisiera reiterar eso porque en muchos casos, con personal nuevo en la municipalidad, quizá hemos tenido un vacío que se quiso evitar en la transferencia. Parece que no hemos podido evitarlo del todo, pero el padrón, les reitero, y ahora quizá el Ministerio de Salud nos puede comentar algo, está en la mayoría de las municipalidades y eso deberíamos aprovecharlo, ¿no? Entonces, en la sesión esta 7 vamos a ver resúmenes de las sesiones anteriores y algunas conclusiones y recomendaciones para esta primera fase del curso. Eso quiere decir que viene una segunda fase, felizmente apoyados por el Ministerio de Salud, para poder seguir dialogando con ustedes sobre estos temas. Vamos a pasar entonces a un corte y regresamos. ¿Qué debe saber como alcalde o regidor de su localidad? Conocer la cantidad y los nombres de los niños y niñas que padecen de desnutrición, anemia y otros problemas de salud que están inscritos en el padrón nominal. Para complementar esta información, se puede hacer uso del infobarómetro de la primera infancia y de los datos oficiales del INEI. En trabajo conjunto con la Autoridad de Salud, debe promover entre la población que las mujeres gestantes vayan a sus controles y reciban suplemento de hierro e información sobre su correcta alimentación para el adecuado crecimiento y desarrollo del niño por nacer. Que todos los niños y niñas cuenten con DNI antes de los 30 días de haber nacido. Que la lactancia materna sea exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del niño. Que se cumplan con los controles de crecimiento y desarrollo,
talla y peso entre los niños menores de 3 años y que reciban todas sus vacunas. Promover el consumo de multimicronutrientes entre todos los niños mayores de 6 meses hasta los 3 años. Estos complementos son de distribución mensual y gratuita en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud. Difundir prácticas saludables en la comunidad como el lavado de manos antes de ingerir cualquier alimento, consumir agua potable y clorada, y tener una alimentación balanceada y fortificada rica en hierro. Los alcaldes y regidores deben organizar, promover y ejecutar acciones, programas y proyectos centrados en el desarrollo de la primera infancia. Es importante en esta tarea trabajar en conjunto con las familias y la comunidad. Además, para complementar y fortalecer las acciones de combate contra la desnutrición y la anemia infantil, los alcaldes y regidores deben difundir y promover los derechos del niño y de la mujer, gestionar la atención primaria de salud por medio de la construcción y equipamiento de postas médicas y puestos de salud, realizar campañas de medicina preventiva enfocadas especialmente en prevenir la desnutrición y la anemia en los niños de 0 a 5 años. Como decíamos, siendo la 7ª sesión, vamos a pasar muy rápidamente por todas las sesiones que tuvimos, quizá con algunas de las cosas que parecen más interesantes. Si podemos mostrar las láminas de las sesiones, y eso nos va a ir haciendo quizá recordar, en base a esto que hemos visto en la 7ª, ¿no es cierto? Es, ¿qué hacemos entonces? En la primera, si recuerdan, hubo un programa que inducía y hablaba de los primeros 100 días de la gestión, pero también la oportunidad de que toda persona desde la infancia alcance su pleno potencial, ¿no es cierto? Y ese cuidado, esa atención es la que va a lograrlo, pero es mucho mejor el desarrollo cada minuto, cada segundo, cuando no hay violencia, ni hay enfermedades, ni hay anemia, ni hay condiciones que dañan ese desarrollo. Es en ese seguimiento y esa atención integral y permanente que se da el desarrollo pleno. Pero ahora, ¿dónde se da eso? Se da en la comunidad. Es decir, lo que deberíamos reiterar, porque de las intervenciones que hemos visto siempre nos quedamos a nivel nacional, al promedio departamental, a veces en el distrito mismo, pero lo que vemos es, en verdad hay que hacer un enorme esfuerzo, creo todos, por continuar tratando de interactuar con la comunidad, con las comunidades, en el caso de distritos rurales. A veces son muchas y cuesta mucho trabajo. Esa fue nuestra primera sesión. Vamos a pasar a un pequeño video sobre la importancia de la infancia para recordarlo. Pensadores, escritores y profesionales del mundo entero nos han dejado sabios mensajes sobre la infancia y nuestro compromiso con ella. La Consulta de San José, reunión de reconocidos economistas de diversos países, llevada a cabo el año 2007, determinó que la intervención más rentable para un país, por su eficiencia económica y su impacto en el desarrollo, es la inversión en la primera infancia. Esa conclusión ha sido validada en años posteriores por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la cual advierte que no invertir en la primera infancia resulta sumamente oneroso para un país. El costo de la inequidad es muy alto. En nuestro país, cientos de miles de niños y niñas menores de 5 años no están alcanzando su pleno potencial y desarrollo por causas como la pobreza, desnutrición, anemia, falta de acceso a servicios básicos, carencias en salud y educación. Es urgente actuar todos, Estado y sociedad civil, frente a esta situación, para que todos los niños y niñas peruanos tengan el derecho de desarrollar plenamente sus potencialidades. Los estudios que se hacen nos dan cifras y porcentajes indicando los niveles de pobreza, desnutrición, anemia o mortalidad infantil,
Pero detrás de esas cifras hay rostros y vidas de niños y niñas que siguen sufriendo por abandono y falta de oportunidades. Nuestra infancia sigue pagando el alto costo de la inequidad y la indiferencia. Es preciso tomar conciencia de esta realidad. Los discursos y compromisos sobre la importancia de atender a los niños y niñas deben expresarse en acciones concretas que prioricen efectivamente a la primera infancia y las políticas públicas. Ese fue un pequeño video asociado a nuestra primera sesión y aún desde el punto de vista económico, entonces, deberíamos prestar atención integral a la primera infancia. Eso para no hablar de lo social, de la persona, de los derechos y de condiciones de gobernabilidad incluso. En nuestra sesión 2 se profundizó más en la desnutrición crónica infantil y ustedes pueden volver a revisar. Yo solo voy a tomar uno o dos temas en ese caso. En el tema de desnutrición infantil nos mostraron una resonancia magnética del cerebro de un bebé de 10 meses, con severa desnutrición crónica primero y con una notable recuperación 3 meses después. Lo que quiere decir eso es, aún en casos en que hay ya cierta presencia de anemia o desnutrición, no en periodos muy largos, sabemos que a veces nos toma años salir completamente, pero si ya hay diferencias en 3 meses, eso nos llamaba a la urgencia de que cada día hagamos algo, entonces, por pasar esos 3 meses en los que ya hay una mejora. Pero eso nos exigía otra cosa, que el primer paso es conocer a esa población, a cada uno de esos niños, en ese territorio. Y entonces, en esas condiciones, en ese contexto, ver cuál es la manera de atender esa situación y eliminar la anemia y la desnutrición infantil en la localidad. Esos eran temas que vimos y entre los que vimos entonces, derivados de eso, fue que para la siguiente sesión, que era anemia, había que buscar cómo opera la cosa esta de revisar si un niño tiene anemia o no. Y eso lo vamos a ver a continuación. En la sesión 3, entonces, ya empezábamos discutiendo cada mes, cada día. ¿Por qué cada día? Porque es esta formación de neuronas cada segundo, ¿no es cierto? Cada segundo estamos decidiendo si se evita el daño o no se evita el daño, si se recupera o no se recupera, y si logramos avanzar o no. Y esa es una responsabilidad que es de todos. Es decir, si uno está en una localidad, no deberíamos estar esperando a ver si viene alguien del nivel nacional que nunca va a venir, usualmente, ¿no es cierto? Se demora mucho para atenderlo. Es la propia comunidad la que tiene que poder ver y participar en sus temas. La anemia infantil, entonces, como nos las definieron en la sesión 3, ¿no es cierto? Es esa falta de hierro. Es el hierro el que, según nos han explicado los especialistas, ¿no es cierto?, permite esa formación y ese desarrollo pleno, sobre todo de la parte neuronal, de las neuronas, de las capacidades, y también la inmunidad y el bienestar general del niño y de su cerebro. Otra vez, todo el sistema, ¿no es cierto?, que nos mostraban, todo el sistema circulatorio y cada uno de los globulitos que lleva, ¿no es cierto?, nos explicaron en detalle esto, no lo voy a repetir ahora, pero es que sí, en nuestra sangre están corriendo los globulitos y llevan el oxígeno y el hierro, ¿no es cierto? Y eso fue parte de nuestra sesión tercera. En este caso, en esta sesión, vale la pena recordar un video que vimos en cómo se determina si un niño tiene anemia o no y cuándo se hace. Nos dijeron que era a los 6 meses, ¿se acuerdan? Y por eso era nuestro pedido de, por favor, cada uno en su comunidad, ve a los niños que nacieron en agosto de 2014 y que en febrero cumplieron 6 meses. ¿Los han chequeado de verdad y ya estamos seguros que ninguno tiene anemia o tiene anemia? ¿No es cierto? Yo creo que muchos, lamentablemente, todavía tienen anemia. Vamos a pasar entonces a este video sobre cómo se hace esto de medir la anemia en los niños. Para empezar, el estándar de salud de los 6 meses.
Sí, como hemos visto es a los 6 meses, entonces la parte, digo, muy regular y que está con protocolo de salud y todo. Eso no quiere decir que a los prematuros que también veíamos la vez pasada no hay que atenderlos muchísimo antes, ¿no es cierto? Algunos desde el momento del nacimiento, cuando detectan lo que le llaman el Apgar bajo, ya tienen que tomar acciones para evitar daños. Pero en general, digamos, si los niños están sin problemas, sin anemia, a los 6 meses sí o sí hay que hacer el control, ¿no es cierto? Y aún si estuviesen bien, ese control se va a repetir a los 9. Ese es en el caso que están bien. Como hemos escuchado, cuando en la prueba sale con anemia, se hacen acciones ya más seguidas, se hace consejería a la familia, seguimiento y más seguimiento para ver si están cambiando los hábitos y el consumo de nutrientes y chequeos mensuales. Eso es el conjunto de cosas en todas las que deberíamos acostumbrarnos, pero eso ¿dónde lo vemos? Yo les insistiría mucho, por favor. Eso se ve en cada comunidad, no lo vemos en promedios. Y en el distrito en verdad debería haber un intercambio continuo de información sobre quiénes no están bien, quiénes necesitan atención y que sean atendidos pronto. Yo diría, no podemos esperar que pasen meses. Esa acción en verdad es diaria. Y por lo menos una vez al mes todos deberíamos verificar. Con eso recordado entonces de la 3 podemos recordar rápidamente la sesión 4, en la que vimos cuáles eran los recursos que el Estado pone para enfrentar la anemia y la desnutrición. Pero aparte de ver los múltiples programas y recursos, si ustedes recuerdan, una conclusión importante fue que no basta que el Estado apoye, ¿no? Que es el compromiso de todos, claro, empezando por los padres. No solo la madre subrayado, yo creo, ¿no es cierto? Pero la familia, la comunidad, la municipalidad, las organizaciones locales, todos somos responsables y ese era un tema que salía. No basta con aumentar los recursos. En el país hemos aumentado muchísimo los recursos. ¿Por qué seguimos teniendo anemia? Eso es algo que todos debemos preguntarnos. No es un tema de un sector, no es un tema de un área, no es un tema de una persona, ¿no es cierto? Pero sí es un tema en la comunidad y en la familia de buscar y conocer todos los recursos que deberían estar disponibles. Hay ejemplos de programas descentralizados, como nos contaron, como en Mazán se había logrado que ya estén todos lo que nos dijo el alcalde fue eso, ya mi padrón nominal tiene 100%, ¿no es cierto? Esos casos hay que verlos, recordarlos, usarlos. Ojalá que todos ustedes en esta semana que viene, en el foro, puedan discutir esos temas, es decir, esos casos resaltarlos. No sé si Andrea de repente va a poder perseguir a los alcaldes como el de Mazán, a los 3 que hay en Ayacucho, a varios en otros departamentos, ¿no es cierto?, donde sabemos que sí están, pero por favor que nos lo muestren para que nos sirva de ejemplo a los otros cientos de distritos donde todavía no logramos eso. Por eso la importancia del padrón nominal, ¿no es cierto? Y eso, ¿se acuerdan que veíamos en Mazán, y eso lo sacamos de la página web de Mazán, cómo se está anotando en una pizarra? Ese es el padrón nominal, pero a mano, ¿no es cierto?
y se va anotando, ¿no es cierto?, nombre por nombre, la situación, cómo está su peso, cómo está su talla, si tiene anemia, si no tiene anemia, y ahí tenemos eso en un centro comunitario, eso está a nivel de la comunidad. No vamos a pedir que tengamos la lista de todos de todo el país. Lo que decimos es, en mi comunidad no puede quedar ni uno, y conocemos a todos. Creo que ese es el tipo de comentario que podemos ver. Para comentar entonces estos conjuntos de esfuerzos que se hacen, tanto del Estado como de la sociedad, y los recursos adicionales que estamos teniendo, tenemos un video breve de una entrevista a Ariela Luna, que es la viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para que nos pueda comentar algo más sobre estos programas y lo que también otros ministerios como el MIDIS o el Ministerio de la Mujer vienen haciendo. Adelante, por favor, con el video. Generar una participación articulada de parte de los diferentes organismos para lograr una sinergia en cuanto al tema de anemia y desnutrición? Bueno, primero tenemos que recordar que la desnutrición crónica en el país ha bajado, lo que implica que sí hay una sinergia y una articulación entre los diferentes actores. Ahorita estamos en 14.1 y la tendencia sigue en descenso. Yo quisiera referirme al tema de anemia. Para mirar el tema de anemia, lo que hay que lograr es tener una línea de producción bien consolidada. Para reducir la anemia, que es por falta de hierro, los chicos tienen que ingerir hierro. Y el hierro se ingiere por diferentes formas. Una es los alimentos y otra es los multimicronutrientes. Para que los niños tengan acceso a los multimicronutrientes, esos tienen que llegar al establecimiento. Para que hayan llegado al establecimiento, ellos tienen que haber llegado a un almacén y el MINSA central los tiene que haber comprado. Entonces hay toda una cadena de producción ahí. Si yo soy una mamá que tengo un niño de 6 meses y voy al establecimiento de salud, me tienen que dar el multimicronutriente y me tienen que dar consejería para que yo sepa cómo hacerlo, cómo darle a mi niño y que mi niño coma todos los días este multimicronutriente junto con su alimentación adecuada. Entonces, como ustedes ven, hay una sinergia que tiene que darse en la línea de producción. Uno es el Ministerio de Salud, trabajando sus normas nacionales, sectoriales, haciendo la compra nacional. 2, el gobierno regional, distribuyendo este multimicronutriente, contratando enfermeras en los establecimientos de salud, poniendo todos los insumos. 3, las mamás y papás tienen que llevar a sus niños a los establecimientos de salud y tienen que exigir consejería y los multis, de tal manera que cuando lleguen a su casa le puedan dar a los niños los multimicronutrientes. Y 4, los niños tienen que ingerirlo. Si cumplimos todo esto, se va a lograr reducir la anemia. Entonces es una articulación no solo de los actores del Estado, sino entre el Estado y la comunidad. Porque si no logramos esta línea de producción, la anemia no se va a reducir. ¿Qué estamos encontrando? Que los establecimientos de salud tienen multimicronutrientes, pero estamos encontrando que los chicos no lo consumen. Entonces ahí probablemente hay un quiebre en la consejería que las mamás están recibiendo en los establecimientos y no le están dando a sus niños. Como es una cosa nueva, probablemente las padres y madres no están dándole a sus niños todos los días. Entonces es una práctica que tiene que ir entrando poco a poco. Entonces, redondeando la idea, tenemos que hacer toda la articulación, desde la comunidad, padre y madre ir al establecimiento, enfermera o técnico dándole consejería, dándole los multis y toda la consejería adecuada sobre alimentación, y todos los gobiernos regionales distribuyendo los insumos. Entonces, de esta manera vamos a lograr articular, y el país tiene varios mecanismos para eso, tanto de salud, tanto desde el MIDES, tanto de los gobiernos regionales, como el FED, como el incentivo de salud, etcétera, que yo creo que vamos a lograr en corto tiempo hacer la reducción de este indicador. La viceministra Ariela Luna entonces nos ha recordado esos múltiples factores y cómo todos, yo diría los padres primero, ¿no es cierto?, la comunidad ayudando cuando se requiere y todos los niveles del Estado. Nos recordaba ahí que está la municipalidad, está el establecimiento de salud, está el gobierno regional con obligaciones, pero también con recursos adicionales. Ya se ha mencionado este Fondo de Estímulo de Desempeño, el FED, hay varios recursos más que están disponibles. Y de ahí a los responsables nacionales, como el Ministerio propio de Salud o los otros ministerios, incluyendo al Ministerio de Economía y los incentivos y varias cosas más. Esos han sido elementos entonces que aparecieron en la sesión 4 y los reiteramos ahora para recordarlos y tratar de irlos integrando mejor en nuestras tomas de decisiones en todos los niveles. Recordemos entonces para avanzar la sesión 5.
En ella se discutió más y lo hizo Remurpe, ¿no es cierto? Cómo eran estas funciones de las municipalidades, las provinciales y las distritales para enfrentar anemia. Y que las municipalidades realmente tienen mucho que hacer para combatir en varias funciones, desde coordinación, que es el coordinador natural en el territorio y puede aunar fuerzas de todos los del Estado, del nacional, del regional, del provincial, pero también de la población, invertir cuando es necesario para cerrar algún déficit y problema, y auditar, es decir, también estar vigilante y siguiendo si el conjunto de recursos disponibles está siendo bien usado. Ahí es donde nos recordaban que los alcaldes y regidores, yo creo que deben y pueden coordinar con los establecimientos de salud y con las organizaciones comunales ese bienestar para los niños y niñas menores de 5. Ese era un tema en el cual entonces los esfuerzos desde las municipalidades son muy importantes. Nos han recordado después temas, por ejemplo, como el padrón nominal. Nos dicen, está en muchos sitios, pero no se usa y no está completo. Creo que ahí tenemos todos una responsabilidad. Yo creo que los ciudadanos deberíamos preguntar. Estamos hablando con el Ministerio de Salud y los viceministros ya, y el ministro lo dijo, van a empezar a poner información adicional disponible para los ciudadanos, para que podamos realmente ver qué hay, qué no hay y cómo fomentar que esto se haga y se haga cada día mejor. Ese fue el recuerdo entonces de nuestra sesión 5. En la 6, repito entonces lo que ya vimos, y es acá donde aparece todo esto que decía la viceministra Ariela Luna. Miren cómo aparecen los distintos programas del Estado, distintas transferencias y todo eso, pero ¿para qué? Para lograr resultados como estos, ¿no es cierto? Menor mortalidad, menor desnutrición, anemia, comprensión lectora, hogares que consumen agua segura, ¿no es cierto? Todo eso es lo que llamamos desarrollo infantil temprano, es decir, es algo integrado por muchos elementos, muchos actores y en estas cadenas de productos y resultados que nos han propuesto como mecanismo de articulación. Eso lo traigo de vuelta porque creo que vale la pena, les recomendaba cómo eso otra vez se integra en ese conjunto, no es uno solo, ¿no es cierto? Es la atención integrada y eso que estos solo son los elementos principales del Estado, pero que van desde agua, educación, atención en la etapa del embarazo y mucha atención y acompañamiento familiar en los primeros 24 meses de vida, por ejemplo. Ya lo hemos visto varias veces. Ahí en el seguimiento, por ejemplo, esto es lo que hablaba Ariela Luna también, decía, en la cobertura de los servicios, por ejemplo, del programa articulado nutricional, hay indicadores. Yo quisiera resaltarles solo, miremos, para mirar uno el primero. Dice, niños y niñas menores de 12 meses. El CUI es el Código Único de Identidad y el DNI, o tienes CUI o tienes DNI o no tienes, ¿no es cierto? Pero eso de dónde sale, se propone que la fuente para ver eso sea ese padrón nominado homologado en el distrito. Ya lo tenemos en varios distritos, pero está incompleto. Tratemos, y aquí nos dicen que la frecuencia es mensual. Se dan cuenta, para cada uno de ellos hay después detalle. Yo estoy mencionando todo niño o niña menor de 12. Entonces, deberíamos chequear una vez al mes, incluirlo en el padrón y saber si ya tiene código único, que pase a tener DNI. Si no tiene código único de DNI, hay que buscar resolver ese problema porque es un problema. Todo eso está en este seguimiento entonces de cobertura de servicios, como ustedes tienen las otras indicadores ahí. Me estoy refiriendo a uno que es el que más nos ha aparecido en estas semanas y el cual vamos a continuar tratando las siguientes semanas acá con la ayuda del doctor Castillo, que nos va a acompañar valientemente para perseguir estos temas. Hasta que, por ejemplo, en el informe, esto también sale de la presentación de Nelly Guamaní la semana pasada. Miren a qué nivel debería estar la información en el sistema de información que tiene la municipalidad. Por ahora están incompletos, imaginémonos cuando están completos. Esto, por ejemplo, me acuerdo era de Huánuco, ¿no es cierto? Específicamente de Margos, ¿no? Y podemos ver cada centro poblado con cuántos niños de 0, 1, 2, 3, 4. Lo que me acuerdo nos mencionó en el Omaní es que si uno compara contra el estimado de población, se parece más a este 142, que es el de
los niños de 4 años, que ya está más consolidado el registro. Miren cuántos hay en menores de 1. 59. Quiere decir claramente que hay un subregistro. Pero lo bueno es que ya nos damos cuenta. ¿Se dan cuenta? O sea, el usar, pero sin embargo no estamos usando, eso es lo que decía el doctor Castillo la vez pasada. A pesar que tenemos la información, no la estamos usando. Qué bueno sería que la municipalidad le envíe este papelito a cada centro poblado y le diga, mira que ¿cuál fue lo que tuvimos? En Margos no, en Pueblo Libre, por ejemplo, aparecen 0, es raro que sean 0, busquemos uno que tenga más. Pacaigua, que es un caserío, deberían ser 12 y solo aparecen 4, ¿no? ¿Se dan cuenta que es? De 4 años hay 12, de 3, 11, de 2, 11. Es bien raro que haya tan pocos registrados menores de 1 año, ¿no es cierto? Entonces, la preocupación debería ir por ahí, decirle, oye, primero, ¿cuántos tenemos? Después veremos cuántos de ellos están con anemia o no, ¿no es cierto? Y trataremos de corregir esa situación. Pero este es el nivel de información, nos lo mostró Nelly Guamani también, que está disponible de tal del padrón nominado. Lo que deberíamos hacer todos, creo, ciudadanos, funcionarios, gente del distrito o las autoridades, el gerente de desarrollo social, tanto de la municipalidad como de la región. Preocupémonos y promovamos que esto ocurra. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en estas sesiones adicionales que se están acordando con el Ministerio de Salud. Yo le recordaría que esto estuvo ya discutido en la sesión anterior, solo que ahora lo estamos viendo con un poco más de detalle. Si alcanza el tiempo también vamos a entrar a ese sistema de información del cual salió esto, que Nelly Guamani trató de entrar y nos falló la entrada, ¿se acuerdan? Eso nos lleva a algunas conclusiones de las que se pusieron. Es esas acciones de sociedad y Estado, ¿para qué? Para el pleno desarrollo de todos y cada uno de nuestras niñas y niños en todo el territorio. Y eso es definición e instante sin violencia y sin daños que pueden ser prevenidos. Eso es función de todos. Y esa es la oportunidad o la pérdida de oportunidad que tenemos de que cada uno de esos 14, 1, medio millón al año en todo el Perú, logre ese máximo potencial, ¿no es cierto? No solo en todos los primeros años, sino que eso hemos visto, son cada segundo desde el embarazo, sobre todo en el primer año. Yo dejaría esto ahí entonces para pasar a un corte y poder regresar con nuestro panel para ya integrar estos temas de manera tal que nos puedan dejar algunas ideas que vamos a seguir trabajando en seguimiento durante esta semana antes del inicio de las nuevas 6 sesiones. Vamos con el corte entonces. Les damos la bienvenida a la plataforma virtual de capacitación sobre desnutrición y anemia infantil, dirigida a alcaldes, regidores y equipos de gestión municipal de todo el país. Para acceder a esta plataforma, debes ingresar a la página web www.salgalucapacitacion.com/desnutrición infantil. Una vez en dicho portal, para acceder al contenido de este curso virtual, deberás estar registrado. Si aún no lo has hecho, ingresa a la opción Registrarse. Completando tus datos personales, correo y contraseña, tendrás acceso al curso. A continuación, te mostraremos las herramientas de esta plataforma de capacitación. El contenido completo del curso lo puedes encontrar en Sesiones, donde se detalla el desarrollo de los 7 programas de capacitación. En la sección Materiales, encontrarás documentos didácticos e ilustrativos sobre desnutrición y anemia, los cuales podrás descargar. Para saber la fecha y horario de transmisión de los programas, puedes ingresar a Programación. Si te perdiste algún programa en vivo, en la biblioteca virtual puedes acceder a los programas anteriores y a las ayudas visuales que te permitirán entender de manera interactiva el desarrollo del curso. Tu participación continua e interactiva está asegurada a través del foro virtual, donde podrás intercambiar preguntas, experiencias y comentarios con otros participantes y especialistas. Además,
te servirá como herramienta para interactuar en vivo en las emisiones de los 7 programas de capacitación. No pierdas esta oportunidad. Sé parte de este curso de capacitación virtual que te brindará las herramientas para desarrollar acciones y políticas locales para terminar con la desnutrición y la anemia infantil. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Estamos de vuelta entonces y ahora sí tenemos a nuestro panel, como mencionamos, con Gloria Helfer, Óscar Castillo y Olinda Yaringaño, para discutir y tratar de sintetizar estos temas que hemos estado viendo y ver cómo más podemos hacer, qué ideas hay para avanzar en realmente lograr disminuciones importantes de la desnutrición y yo diría ir hacia anemia cero lo más pronto posible. Que es lo más pronto va a depender de condiciones locales, de capacidades y de atención integral. Con eso yo le pediría la palabra primero al doctor Castillo, entonces, para que nos guíe al panel y podamos empezar esta fase. Gracias, Javier. Me gustaría centrarme en un solo punto, información. El molde con el cual se están desempeñando la mayoría de las actividades está en la modalidad de gestión por resultados. ¿No es cierto? Tenemos por un lado una cadena productiva, que se ha mencionado varias veces, insumos que a través de actividades se convierten en productos. Hasta ahí termina la cadena productiva de un sector y eso produce efectos, que son los resultados que estamos buscando, resultados inmediatos, a medio plazo y a largo plazo. Todo eso se tiene que definir en términos de objetivos, metas y tener indicadores. Y si no tenemos la información de ese sistema, eso está diseñado simplemente para adornar las políticas. Las políticas se van a convertir en efectivas en términos de reducir la desnutrición crónica, de disminuir la anemia, en la medida que tengamos objetivos vinculados a metas, que estén en un espacio determinado y que tengamos la capacidad de tener datos que nos digan si es que vamos realmente por el camino correcto, si es que tenemos problemas, porque es la única manera de tomar decisiones informadas. Hay acciones que nos están orientando hacia algunos avances. La idea de tener el padrón nominado, que es la estructura básica de la población, es un avance conceptual y un avance real en muchos lugares. Infelizmente, si esa base no está terminada, no se puede utilizar en todo su potencial. Entonces ahí queda un gran desafío. Y por otro lado está la falta de cultura institucional que existe para trabajar sobre datos, ¿no? Salvo algunas áreas muy pequeñas en el sector salud, como es epidemiología, en general trabajamos con una información que no tiene ni la consistencia ni la estructura necesaria para guiar tanto en el seguimiento de las políticas o en su evaluación o lo que es más importante en la gestión de lo que debamos hacer. Entonces creo que ese es un tema fundamental, ha sido recogido en varias de las sesiones de diferentes maneras, pero creo que es donde debemos seguir haciendo énfasis
para producir un impacto en esta reducción de la desnutrición crónica y la anemia infantil? Sí, primero quisiera decir lo impresionante que es ver todo junto. O sea, lo que ha hecho Javier de presentarnos las diferentes sesiones, me parece que da cuenta de lo complejo de lo que estamos abordando, las diferentes miradas, todo lo que tenemos que manejar si es que queremos llegar a nuestro objetivo, es decir, que los niños estén bien, que estén sanos, que no tengan anemia y que no estén desnutridos. Realmente es muy impresionante. Y otra cosa que me salta a mí desde observadora, pero una observadora, ¿cómo podríamos decir?, militante, y muy cercana al trabajo, en la población, a la gente, a través de mi trabajo, es lo importante que es que empiecen a aparecer estos instrumentos que parecen tan importantes y tan claves, pero que si antes la gente ni siquiera los imaginaba, no los pensaba, no los podía, no podían saber que esto era necesario y que puede ser terriblemente útil. Me estoy refiriendo al padrón nominado. Y me gustó mucho ver en esta presentación que el padrón se puede seguir con unos papelotes pegados en la pared, y quien hace el seguimiento no es un especialista que ha tenido que hacer cursos avanzados de qué sé yo, pues de estadística para poder registrar los avances del niño en diferentes aspectos de su desarrollo, que son absolutamente necesarios. Entonces no estamos hablando de que no podemos usarlo porque no tenemos computadora para poder hacerle el seguimiento, porque no nos han traído el programa. No, estamos hablando de un cuadro de doble entrada, ¿no?, escrito, puesto en la pared, rayado con plumón, y que puede utilizarse. Yo creo que esa imagen y el hecho de tener nosotros esta conciencia de la importancia que tiene este registro y lo que nos va a aportar, nos está diciendo quiénes son, cómo se llaman, porque es nominal, ¿no es cierto? O sea, tenemos por nombre, podemos saber quiénes son, dónde están, en qué distrito, en qué poblado, bien ubicados, cómo están, en qué situación se encuentran, cuál es la característica de cada uno de estos niños, ¿no es cierto? ¿Qué les falta? ¿Cuáles son las deficiencias? ¿Cuál es su estado? ¿No? Y después, por supuesto, cómo nosotros los vamos siguiendo y cómo vamos viendo sus progresos. Al menos de un año, al año, a los 2 años, a los 3 años, y podemos entonces así responsablemente sacarlos adelante. Lo digo así porque me parece que una de las cosas que tenemos que hacer, y que a eso nos tenemos que abocar cada uno en lo que nos corresponde, ¿no? Porque acá hay responsabilidades de todos, pero responsabilidad de todos es responsabilidad de cada uno, y así es que agarremos nuestra responsabilidad a cuestas y vamos. Es tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Si nosotros queremos que todas estas cosas se manejen por parte de la población, por los alcaldes distritales, por las madres de familia, por los docentes, por el personal de salud, entonces nosotros tenemos que hacerlo asequible para que ellos lo puedan manejar. Buenas tardes a todos. Yo empezaría por una pregunta que formuló Javier sobre cuando él menciona, dice, ¿por qué seguimos teniendo anemia?, ¿no? Siempre es esa pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos y desde los diferentes ángulos o espacios donde nos encontramos. Y justamente Gloria habla sobre, para abordar el tema de la anemia, definen diferentes actores sociales. El problema no solamente es de salud, el problema es de otros actores sociales. Entonces nosotros, que representa el Ministerio de Salud, de la Oficina de Promoción de Salud, estamos abordando el tema de gestión territorial. Estamos dando importancia
o que lideren, mejor dicho, en pocas palabras, estas acciones el municipio, el gobierno local. El gobierno local es el ente administrador de todas las instituciones que hay en su jurisdicción. Está el Ministerio de Salud, Educación, los diversos actores sociales, la comunidad, ¿no? Todos ellos deben empujar a impulsar, a disminuir la desnutrición crónica y la anemia. El otro tema que debemos abordar es ver el entorno. Sabemos que el Ministerio de Salud por muchos años sigue transmitiendo el tema de los micronutrientes, distribuyendo, se pueden encontrar en los establecimientos, pero si nosotros no generamos los entornos saludables desde los determinantes sociales, no podríamos disminuir esta desnutrición crónica, porque tenemos que también ver el medio, ¿no? Tienen agua, desagüe, infraestructura, en los colegios, la educación, a las madres, a las familias, ¿no? Entonces deberíamos tener el enfoque de los determinantes sociales para disminuir la desnutrición crónica y estamos trabajando en eso, estamos impulsando a promover que los gobiernos locales lideran este tema y se compren como dice, el lío, ¿no? O el pleito. Sí, completamente de acuerdo con dos cosas, ¿no? Quiero retroceder un poquito a lo que había mencionado sobre la importancia de la información. El padrón nominado en este momento recoge básicamente datos de tipo administrativo. Son una gran cantidad de datos y es un formato en Excel. Entonces se parece muy poco a lo que escribe Gloria. Entonces ese padrón nominado, además de hacerse universal, necesitaría incorporar las variables, diferentes variables que tienen que ver justamente con el monitoreo de las condiciones de salud. Porque como lo define muy bien Olinda, los temas de salud, anemia es uno de los temas quizás que se puedan considerar más simples y más sencillos. Sin embargo, hay una serie de condicionantes que tienen que ver al final con la cadena productiva del sector salud, que lo describe muy bien Ariela en la nota que vimos antes, pero que en el lado de la familia tropiezan con lo que son desde hábitos culturales, el hecho de que el conocimiento no genera un cambio de conductas, apenas es un punto de partida, y tiene que ver hasta con percepciones culturales, y tiene que ver con una convicción de que un determinado producto va a tener en su consumo un efecto deseable sobre la salud de la infancia. Estamos combatiendo la anemia con micronutrientes a través de la provisión del insumo, el fierro, que es el central en el caso de la anemia, pero si esos niños, como menciona Olinda, tienen parasitismo intestinal, gran parte de la alimentación y el propio fierro se van a ir a través de consumidos por los parásitos. Entonces, si no vemos el fenómeno de una manera completa, una manera integrada, vamos a tener éxitos quizás muy limitados y no sostenibles, ¿no? Por otro lado, eso lleva también al tema de lo que significa el manejo territorial, ¿no? También mencionado, y el tema de lo que significa un cambio en los roles de cada uno de los diferentes actores, desde las familias, los responsables del sector salud con los establecimientos de salud que están presentes en la gran mayoría de distritos, ¿no? Inclusive en algunos hasta centros poblados, pero sobre todo el concepto del territorio, cómo este alcalde o las autoridades, el consejo municipal pueden comprender que el sector educación tiene un enorme potencial trabajando sobre los aspectos educativos de las familias, de las madres, como agua y saneamiento, que en parte es una competencia municipal, es esencial para crear condiciones de los entornos saludables que nos menciona Olinda, y cómo todo esto debe estar integrado. Y precisamente nosotros no nos caracterizamos por una gestión que signifique un cambio de mediano y largo plazo. Todo eso no se consigue en pocos meses de trabajo.
se consigue posiblemente en una gestión municipal y se consigue dándole sostenibilidad en un plazo de 5 o 10 años posteriores para que se vayan convirtiendo en hábitos permanentes, tanto de gestión como de conducta a nivel de las familias, ¿no? O sea, el desafío es enorme. Por la misma razón, tenemos que comenzar ahora, lo más inmediatamente posible. Por la misma razón, debemos de comenzar en este momento con nuevas autoridades, están ya en su local, la gran mayoría están sensibilizadas. Yo dudo de que haya alguna autoridad municipal que no tenga interés en revertir estos problemas por la tragedia que significan el desarrollo futuro de estos niños y lo que eso significa en general para disminuir las potencialidades de desarrollo general de un territorio, un centro poblado, un distrito, ¿no? Ese es el tamaño del desafío y yo creo que estamos todos comprometidos y con entusiasmo como para poder enfrentar esos retos, ¿no? Estamos para eso, justamente. Okay. Bueno, tal vez para complementar lo que había mencionado, el desafío que debemos tener todos y los que nos están oyendo es hacer un análisis de la causa, de las causas. ¿Por qué sucede? ¿Por qué todavía tenemos anemia? ¿Por qué hay todavía desnutrición? No estamos viendo el entorno, ¿no? Entonces, ese es el reto que nos debe provocar a todos y empezar a trabajar, ¿no? Generar las condiciones, el entorno, para contribuir a la disminución y a la eliminación total de la desnutrición crónica en nuestro país. Gloria, ¿nos podrías comentar un poquito sobre esas condiciones en la comunidad, la cultural, la educación? ¿Cómo hacemos para que se vea? Porque hay preguntas en el chat, por ejemplo, que nos dicen, sí, a veces los alcaldes no están, en otras, ¿cómo se hace para que realmente se haga un cuadrito como ese cuadrito simple? ¿Qué condiciones hay en la comunidad para que eso se haga versus no esperar que venga alguien y lo haga en la hoja de cálculo y lo traiga hasta la comunidad? Sí, estamos hablando de cambios culturales, estamos hablando de cuestiones complejas, como decía Oscar, y de diferentes instrumentos, algunos muy sencillos, otros necesariamente más complejos porque tienen que registrar y responder a un seguimiento más riguroso según su destino. Pero lo que yo veo es que hay un cambio que es el primero y el más importante que puede desencadenar los otros, y es el cambio que veo yo ahora cuando estamos trabajando esto en la cercanía con las autoridades locales, los alcaldes, los regidores, las familias. En general, una cosa que yo siento que esta época nos está ofreciendo, y es que se va poniendo cada vez con más nitidez los destinatarios, es decir, la presencia de los niños, y que el buen éxito de la gestión, de la política, del resultado que se tenga, es que los niños cambien, que mejoren sus estados de salud, de nutrición, etc. Porque si ponemos esto primero, entonces lo otro es las causas de las causas que decías tú, cómo nosotros vamos viendo, ya está bien, yo he intervenido con la vacuna y estoy dándole alimentación y estoy cuidando la lactancia materna, qué sé yo, un cúmulo de cosas, pero sigue enfermándose. Es que el agua, ¿no? Y entonces, pero el agua ya no depende esto es intersectorial, pues, entonces el agua nosotros tenemos que ver cómo interviene el sector que le corresponde para la provisión de agua, y no solamente, ya tienen agua, y el desagüe, ¿no? Y el manejo de los residuos, ¿qué cosa hago yo con esto? Entonces, ahí es donde se va complejizando, pero siempre en función de las personas. Eso es un cambio no solamente en la mentalidad de la gente, que tiene que ir buscando, diciendo, bueno, es mi derecho, es el derecho de mis hijos, ¿no? Y de las autoridades que digan, mi responsabilidad no es proveerle de un estadio, de un monumento, sino mi responsabilidad es que la población, especialmente los más pequeños, estén bien. Pero también es
una visión de cambio en el Estado que vea cómo organiza su Estado para que responda a eso. Y eso tiene que ver el cambio de un Estado que sabe trabajar intersectorialmente, ¿no? Claro, sí, Gloria, ahí me surge aquí un aspecto que vincula mucho lo que acabas de mencionar con lo que mencionó Linda, ¿no? Salud como sector normalmente termina en un establecimiento de salud que, si bien tiene, sobre todo con la infancia, varias acciones que están en el área de promoción de la salud y sobre todo en el área de prevención, al final la cultura del sector es un sector que atiende a la demanda espontánea y que recupera la salud. O sea, es un sector más vinculado a la enfermedad que a la salud. Y la visión de cada sector, agua y saneamiento, educación, son visiones que comienzan en el nivel central y terminan con su unidad ejecutora, su establecimiento de salud, su escuela, su centro de administración, los CAS de agua y saneamiento a nivel local, pero el territorio te ofrece la posibilidad de horizontalizar todo, ¿no? Y ahí sí podemos ver que salud entonces es exactamente agua, es educación, es acceso al mercado, es facilidades de educación de los adultos, en fin, todas las otras medidas, no solamente en el área social, sino también económicas, que van a tener que ver con la generación de mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, y eso es el territorio, eso es lo que el municipio puede ofrecer como una diferencia y es una ventaja comparativa enorme frente a lo que puede ofrecer un sector que tiene un mandato y una limitación en su trabajo. Así es. Sí, yo quisiera, bueno, para terminar tal vez. Sí, quisiera pedirles que nos acompañen hablando de territorio y de esas dificultades y de esa complejidad enorme. Creo que todos vemos que eso se da en territorios y con diversidad y con complejidad muy alta. Justamente tenemos una entrevista hecha a una comunidad en La Mai y tenemos felizmente este video que se ha filmado con Higidio Sutaraura, que es el líder de la comunidad de Hanak en La Mai, Cusco, como promotor de salud y que se ha luchado, ellos nos van a contar un poco esa lucha ya en el territorio para justamente hacer las cosas que estamos discutiendo en contexto territorial y no en solo un distrito, esto es una comunidad. Entonces yo pediría por favor que nos acompañen a ver el video. Y regresamos. Señor Higidio, ¿cómo es el trabajo que desarrolla en su comunidad en favor de los niños? En mi pueblo realmente en primer lugar teníamos bastante desnutrición, analfabetismo y la pobreza. Eso era motivo para organizarnos, para empezarnos y salir de ese problema, ¿no? Bueno, entonces, pero anteriormente nosotros vivíamos en nuestra comunidad, ¿no? Han bastantes señoras, mamás gestantes y niños recién nacidos han muerto bastante porque no hemos puesto importancia al desarrollo humano. Cuando nosotros nos organizamos la comunidad, de ese problema hemos salido ya. Como por ejemplo, nosotros casi de 90% era anteriormente, totalmente era desnutrición. Ahora hemos bajado casi el 0% hemos bajado la desnutrición. Solamente a través de organización. Base fundamental es organización para cualquier cosa. Entonces, ahora dentro de la organización, para bajar esa desnutrición, nosotros en la comunidad mismo, en el pueblo mismo, trabajamos, hacemos nuestro ingreso propio o trabajamos con nuestras manos, nuestros terrenos que tenemos y sacamos para nuestra alimentación 100% natural, ecológico. ¿Cómo es el trabajo que desarrollan con madres gestantes y en la prevención de la anemia? Bueno, según eso, nosotros en primer lugar tenemos en nuestra comunidad dos promotores, promotor de salud y una consejera como consejeras de mamá. Bueno, como nosotros agarramos esas estrategias de que un varón, o sea, una señora o un varón no puede confiar
de su vida, ¿no? Pero si habría una señora consejera, entre señoras hay bastante comunicación, bastante confianza. Ahí sí detectamos y cuántas señoras y cómo, desde cuándo la señora ha empezado a gestar. Desde ese momento, la señora consejera, el promotor, ayudamos aconsejando, y la comunidad exigimos que trabaja el esposo toda la clase de verduras, frutas, tubérculos, bueno, toda la clase de productos, ¿no? Y eso, a su tiempo, desde que empezó la señora la gestar, desde ese tiempo hasta 9 meses, de 0 hasta 3 años tenemos una meta exclusivamente hasta 3 años. En ese tiempo nosotros a nivel comunal, a nivel familiar, mamás, papás, sabemos cuidar a nuestros hijos. En ese tiempo, de repente, de 0 a 3 años, si papá, si mamá descuida, ya ahí viene el problema. Entonces, para que no llegue a ese niño a la desnutrición, tenemos que dar en ese tiempo los 4 aspectos. Primero, tenemos que darle su alimentación en su tiempo. Segundo, estimular, jugar, hablar, todo lo que necesita, porque el niño en ese tiempo está desarrollando su cerebro, su neurona. Entonces, si en ese tiempo su papá, su mamá, de repente a ese niño de repente puede maltratarlo psicológicamente de repente, ¿no? O físicamente de repente, y ese tiempo ya se malogra, ya se siembra, o sea, ya se pierde su neurona un parte, ¿no? Entonces, por eso nosotros a través de organización nomás sacamos. Ahora, las plantas de anemia, en la comunidad misma sabemos procesar nuestros alimentos. Hay animales y hay productos para combatir esas anemias. No es necesario todavía lo que es del medicamento de químicos, no es necesario. Y finalmente, ¿cómo es la relación que tiene con el municipio? Bueno, con el municipio nos hemos sensibilizado durante 4 años en un periodo con el alcalde, o sea, con el municipio, no nos ha entendido sobre ese caso. Bueno, claro, ellos entendían de que suficiente era de lo que venían del Estado, que venían apoyos, paso de leche, yapitas, eso, ¿no? Ya suficiente eso, pero realmente no conocía cuál es el motivo, cuál es el problema, gran problema en nuestra comunidad, no sabía. Pero cuando nosotros sensibilizamos, conversamos con el alcalde, recién, ahora sí, en el presupuesto participativo, ya está aprobado ya el presupuesto primeramente para los niños, para la infancia, ¿no? Entonces, ahora nosotros trabajamos con el municipio, junto con la comunidad, con puestos de salud, con las seguridades, bueno, con todas las autoridades. Nosotros primer camino o primer plan estratégico ponemos lo que es desarrollo humano. Sí, ha sido una suerte poder contar con este video. Se buscó la semana pasada, aprovechando que estaban en Lima, a poder hacer el video y tenerlo con ustedes. También gracias al MIDIS y a Inversión en la Infancia y a varias personas, y a UNICEF, que nos apoyó. Estas experiencias vienen de hace, para los que nos acordamos, de hace muchísimos años, buen inicio en varios departamentos, y que fueron experiencias que están documentadas, están ahí. Lo que pasa es que en este caso tenemos la oportunidad de verlo y de escuchar todo este conjunto otra vez de elementos y esta persuasión y diálogo. Yo lo recogería, el diálogo que ha habido con las autoridades para tener las prioridades claras, pero también esa conciencia de que el ambiente general, el afecto, el que le hable, el que juegue con el niño, creo que fueron mostrados también como aspectos que dan el nivel de conciencia que tiene la propia comunidad. Creo que ese sería casi el esquema ideal que deberíamos tener. ¿Cómo llegamos a promover eso y tener comunidades así? Y yo creo que ahí todos los ciudadanos, pero todos los niveles de gobierno deberíamos ver
cómo apoyamos para promover esas condiciones a nivel comunal. Con esos elementos, entonces, vamos a regresar a nuestro panel para pedirles un último esfuerzo de síntesis y de reflexión sobre lo que hemos podido escuchar de esta experiencia en la Maya y el Cusco. Les doy pase entonces al panel. Muy interesante el video, realmente el ponente de este video está haciendo promoción de la salud. Eso es promoción de la salud. Nosotros estamos tratando de romper el paradigma en el Ministerio de Salud, no enfocarnos al daño, sino antes del daño. Por eso mencionaba hacer el análisis de la causa de las causas y trabajar el entorno, los medios, para lograr la disminución o la erradicación total de la desnutrición crónica y la anemia. Entonces, este es un claro ejemplo de esta comunidad que está haciendo promoción de la salud. Están interviniendo varios actores. Están ellos trabajando en su entorno, están mirando los medios, ¿no? Para poder, en este caso, dar la mejor alimentación a los niños y, por qué no decir, a toda la población, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar. Sí, mis respetos, mi saludo, mi reconocimiento a don Egidio Sutaraura por lo que nos ha presentado hoy día. La coherencia de lo que él expresa y sobre todo partiendo de algo que justamente es lo que ha estado en la mesa durante todo este momento, y es el objetivo. El objetivo es claro, ellos están apostando y han conseguido desnutrición cero. Entonces, eso es el objetivo. Y ese objetivo lo han conseguido. Sus niños en la MAI no están desnutridos. Y entonces de ahí tiramos para atrás y empezamos a ver las razones que él nos da de por qué han conseguido eso. Y por eso es que es tan lindo y tan bueno el ejemplo, porque arranca de una evidencia de un logro que ellos han tenido, ¿no es cierto? Y yo rescato de todo lo que he dicho, porque he dicho muchas cosas, yo rescato la palabra organización. Lo hemos conseguido con organización. Estamos hablando de una comunidad que se organiza con un destino: eliminar la desnutrición, tener a su población bien, tener a su población saludable. Y después, en relación a la organización, tú puedes ver el campo de la producción, produce buen alimento y además ecológico, ¿no es cierto? Están organizados en la comunidad con sus promotores, ¿no? Y con lo que llaman consejeras de mamá, las consejeras de las madres. Ahí están haciendo entrar el tema cultural que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Y los otros elementos que son fundamentales, como es el jugar, la responsabilidad de toda la familia. Yo me imagino que interviene lo de los afectos y todo el seguimiento. Entonces, yo lo único que me queda es felicitar, qué suerte que hemos tenido de tener este testimonio de que sí se puede, y creo que puede ayudar a que en otros distritos esto se imite, ¿no? De buena manera. Sí, yo quisiera más bien aquí tomar un aspecto bastante puntual, la comida, ¿no? La he mencionado con muchísima claridad como un factor esencial que han desarrollado a través de la producción de alimentos ecológicos, de calidad, apropiados, que ha servido tanto para combatir la desnutrición crónica o la desnutrición en general como la anemia. Y ahí el tema está con que, vinculado a las causas de la desnutrición crónica, los modelos causales casi todos coinciden en dos aspectos. Un niño es desnutrido crónico porque no tiene los alimentos adecuados o porque tiene enfermedades que afectan su estado nutricional. Debajo de esos hay otras causas, ¿no? El cuidado infantil, etcétera, y una causa bien hacia abajo como la causa madre, que es la pobreza. Pero volviendo a la alimentación, ¿no? Uno de los aspectos que había hasta el año 2012 era la distribución de lo que se llamaba la papilla alimenticia para combatir la desnutrición en aquellos casos
en que los niños se necesitaran. Con la desactivación del PRONA se elimina, que esto era un producto inclusive del programa articulado nutricional, y en este momento no hay posibilidades de brindar un alimento para aquellas comunidades donde esta capacidad de articulación territorial y desarrollo todavía no está con ese nivel de madurez, y sí es un factor que sería necesario a conversar, analizar, de ver hasta dónde en el contexto nacional, en aquellas comunidades donde hay familias, sobre todo en condición de extrema pobreza, eso significa que el nivel de seguridad alimentaria es realmente muy limitado, y cómo poder ofrecer algún apoyo igualmente en alimentación. Si es por medios de producción local, no hay ninguna duda que eso sería lo mejor por más de una razón. Y si no es así, eso tendría que, yo creo, verse como parte del diseño de una política y volver a rediscutir el tema de la importancia de esta distribución complementaria de alimentos como parte de las intervenciones de los programas destinados a disminuir la desnutrición crónica. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias a nuestro panel que nos está ayudando entonces a reflexionar sobre estos temas, adicionalmente a los temas que ya hemos ido viendo en el chat de distintos lados del país. Nos estaban mencionando desde Loreto, por ejemplo, casos en que hay menores de 6 meses que, a pesar que están con lactancia materna, están con anemia, y ahí hay un tema de cultura, de sesiones, de trato como el que ha mostrado Egidio, y de vigilancia continua de la comunidad. Con esos elementos entonces ya tenemos que ir concluyendo, y para concluir vamos a pasar a unas breves conclusiones que se han ido elaborando mientras hablábamos. La primera de ellas es la responsabilidad de todos en este asunto, ¿no es cierto? No es una cuestión de alguien a quien le vamos a asignar toda la responsabilidad. Eso se ha visto tanto del lado del Estado como de la sociedad, pero también con estas adecuaciones culturales, como nos mostraba estas señoras acompañantes madres que logran ese nivel de confianza y de comunicación, que es la mejor manera de tener esa consejería. Si no, la consejería puede pasar a ser algo incompleto. Y también los temas de información, ¿cierto? El segundo tema es ese por qué que nos preguntaba a Olinda, la representante de salud. Es decir, cómo logramos identificar ese conjunto de determinantes que son muy complicados, ¿no es cierto? Y que además que todos asuman sus responsabilidades, y eso significa hacer todo lo necesario, no solamente lo que se le ocurre a uno o otro, lo que esté en algún manual que encontraron en el camino, es lo que en su territorio y con sus condiciones se ve como necesario. Y finalmente, ese abordaje del combate contra la desnutrición tiene que hacerse de manera mucho más integrada si queremos que eso sea sostenible. Y ahí vienen temas diversos, ¿no es cierto? Creo desde acordar entre todos y quizá concertar que estos temas son permanentes, son de largo plazo, pero con acciones inmediatas en el día a día. Ese es un tema. Y el otro es el que ha insistido Oscar todo el tiempo, o sea, información. Yo les pediría nomás que nos acordemos en las sesiones anteriores cómo fueron apareciendo cierta información de ciertos distritos. El que me acuerdo que fue el primero que apareció ya cumplía con parte de lo que nos pedía Oscar. Era un cuadro nominal de los morochucos en Ayacucho, que tenía al lado la situación de anemia de cada uno de esos niños. Creo que la devolución de un cuadro como ese a la comunidad, porque esa información la elaboraron el municipio con salud, esa no la tiene la comunidad. Devolverlo a la comunidad para que la comunidad, en caso que hay centro de vigilancia, la tendrán. En caso que no, este es el primer paso para volver a poner el cuadro al día. Ese sería el cuadro al día. Toda esa información, felizmente, la vamos a poder ver en las siguientes sesiones, como voy a mencionar a continuación. Pero ahora, para reforzar estas conclusiones, tenemos un muy breve mensaje de León Trattenberg, que es miembro también del grupo impulsor de inversión en la infancia.
El gran problema que siempre hemos cuestionado es la falta de una autoridad nacional por la infancia que sea la integradora de todos estos esfuerzos. Pero yo diría que en general daría la impresión de que el gobierno trabaja con metas lineales o que se extienden linealmente. En otras palabras, ¿cuánta desnutrición hubo el año pasado? Este año vamos a bajar un poco. Es decir, se parte del déficit y se propone como meta reducir el déficit, cuando en realidad el punto de partida me parece equivocado. El punto de partida debería ser, si quiero lograr 100% de nutrición, en otras palabras 0% de desnutrición crónica infantil, ¿qué tengo que hacer? En lugar de ponerse como meta la cobertura total y el logro total del objetivo, cuando se pone como objetivo aumentar unos cuantos puntos en el logro acumulado, siempre van a quedar niños fuera. Siempre van a quedar niños con desnutrición crónica, siempre van a quedar niños no atendidos. Creo que esta lógica de cada año mejorar un poquito debiera ser replanteada y más bien plantearse cómo a partir de la meta de un 100% de logro diseñamos estrategias para que un año eliminemos las brechas. Sí, creo que este último mensaje de León Trachtenberg nos devuelve al tema. Cero es el asunto, o sea, cero anemia lo más pronto posible, cero desnutrición lo más pronto posible. Yo le diría a las autoridades que han entrado ahora en el 2015, ya los niños que nacieron en enero, en febrero, ¿no? Los que están naciendo en marzo, no deberíamos tener como una meta fundamental, por ejemplo, que ninguno de los que nace en mi gobierno tenga anemia, por ejemplo. Yo creo que ese seguimiento lo van a poder controlar en los siguientes meses. Pero también preocupándonos por los que están prematuros de una vez, o sea, no esperar a que lleguen, y ese es el trabajo de promoción y prevención de verdad, con acción en la comunidad. Tenemos en este momento más de 7.800 personas que están conectadas, y aprovechando esa conexión, queríamos darles una noticia que ya le hemos mencionado, es que gracias al interés y acogida que han tenido todas estas sesiones, por iniciativa principal del Ministerio de Salud, también de UNICEF, Inversión a la Infancia y varios otros colaboradores, se ha podido acordar que se amplíen 6 sesiones que se inician el próximo martes, el martes 24, hasta el 28 de abril. Serán sesiones similares a las que hemos tenido, pero con aspectos que van desde cómo integramos esa lucha en una atención integral de verdad, factores como estos que estamos notando que ya están como herramientas pero que no las usamos, como el padrón nominado y el certificado de nacido vivo, y finalmente la organización comunitaria, ¿no es cierto? Con o sin centros de vigilancia formales, pero la acción comunitaria, y la vamos a ver ahora un poquito más adelante. Entonces va a haber entonces una segunda fase, y el cronograma de esos programas es la siguiente. La primera sesión, entonces, esto se discutió con el Ministerio de Salud mucho, es cómo hay una atención primaria en salud como una responsabilidad de todos, y ese es un primer tema importante. El segundo sería el padrón nominal, que es el que hemos estado discutiendo. Esto, para que no se quede solo en papel, que no se quede solo en el cumplimiento de una obligación para tener el incentivo del Ministerio de Economía. Ha estado muy bien como primer paso que haya sido una obligación. Lo que estamos discutiendo con muchos alcaldes, oye, usemos esa plata para reforzar este sistema de ida y vuelta con la comunidad y de actualización real y de uso real del padrón para ir hacia cero, ¿no es cierto?, lo más pronto posible. La tercera sesión está concentrada en un tema que ya se está extendiendo en todo el país, es el certificado de nacido vivo, que ahora ya está alcanzando en línea al 60% de los nacidos en el Perú, ¿no es cierto? Y eso va a permitir que automáticamente, 10 minutos después del nacimiento, uno ya tiene su código único de identidad. Y eso va a hacer que el DNI sea algo mucho más cercano. Eso eliminaría estos problemas que tenemos ahora y autogeneraría la base del padrón nominal futuro. Es decir, no necesitaríamos registrar, ¿no es cierto?, los nombres de los niños. Y finalmente la sesión 4, los centros de vigilancia. Una primera parte sobre los temas generales de los centros de vigilancia comunitaria.
que nos va a introducir otra vez a cuando existe la comunidad activa, ¿no? Ellos mismos vigilando. Ahí en verdad casi no necesitamos el padrón nominal de la municipalidad, pero lo vamos a cruzar para integrarlo al seguimiento que el Estado está obligado a hacer, ¿no es cierto? Y a mejorar. Pero ahí va a ser el dato de la comunidad el que quizá va a resultar más relevante como la principal fuente de actualización para todo el sistema. Se continuará entonces en la sesión 5 con los detalles de los centros de vigilancia, tomando en cuenta estas muchas experiencias exitosas, como la que hemos visto ahora en la MAI, pero que hay en varios lugares del país. Como hemos mencionado, este conjunto de sesiones va a participar el doctor Castillo con nosotros para conducir estas sesiones también. Y finalmente tendremos el 28 de abril una sesión de clausura que pretende integrar otra vez todo lo que hayamos podido acumular, pero creo que lo que podemos hacer entre ahora y estos días es quizá tener un foro entre ahora y el próximo martes, un foro que le hemos llamado de seguimiento, ¿no? Y preguntarnos sobre esos temas, ¿no? Si es que hay padrón nominal, es decir, la existencia en papel por lo menos está, porque el Ministerio de Economía les ha dado los incentivos, yo diría a más de 1000 municipios, pero ¿se está devolviendo y actualizando la información con las comunidades de la manera que hemos conversado? La respuesta es que la mayor parte de casos parece que no. Entonces, ¿cómo mejorar su uso? Sería una pregunta. Yo le recomendaría a todos, sean ciudadanos, sean autoridad local, sea funcionario de salud, por favor tratemos de preguntar eso en nuestra comunidad y de ahí al rebote a la municipalidad, que serían los dos primeros actores. Y para la municipalidad entonces, deberíamos decir, en la comunidad, ya hubiese o no padrón, no sé, ¿no es cierto? Sabemos cuántas embarazadas hay, sabemos cuántos niños nacen cada mes en mi comunidad, eso es para reconocer, aun si no existiese el Estado, ¿no es cierto? Una cosa que sí podemos hacer es, cuando regresa un padre o una madre, después de haber dado la madre a luz en algún otro lado, regresan a su lugar de residencia, esa es la comunidad. ¿Trae o no trae su certificado de nacido? El certificado tiene los datos de las condiciones de nacimiento del niño. Por ejemplo, ¿tuvo bajo peso al nacer? Esa podría ser pregunta que nos hacemos sobre, usando a nivel comunal, sin ningún sistema informático ni nada, ¿no? Usándolo para decir, a ver, hay que cuidar más y atender más a los que tuvieron bajo peso al nacer, o a aquellos que tienen este indicador que se llama APGAR, que ya nos explicarán seguramente en las siguientes sesiones, pero todo eso lleva a que podamos desde ahora, esta semana, prepararnos para usar más las cosas. Y podemos entonces seguir dialogando en estas sesiones, pero sí les recomendaría, por favor, hagamos un esfuerzo de usar el foro, que nos permite interactuar y nos permite pedir información. Se va a subir también información a las sesiones de cosas que nos han comentado en las sesiones anteriores, y también tienen estos números de teléfono en cualquier momento o en las sesiones en vivo. Y recordemos que este curso es gratuito y que basta con inscribirse en la página de la plataforma, que la tenemos ahí en la pantalla, ¿cierto? Tenemos entonces ya para cerrar que la próxima sesión será el martes 24, pero antes de eso hay una repetición de esta sesión el viernes 20 de marzo de 4 a 5 de la tarde. Entonces el viernes a las 4 los esperamos a todos aquellos que quieran participar en esto, y ya tenemos entonces que despedirnos agradeciéndoles muchísimo por este acompañamiento en estas 7 sesiones, por lo que hemos podido aprender. Nos quedan, por supuesto, miles de dudas. Yo creo que de todas las cosas que hemos estado hablando nos tomaría años, por supuesto, el ir todos entendiéndolo. Pero creo que la acción y la interacción entre todos ayuda a que eso sea un proceso que va corriendo. Miren, en la MAI nos tomó 3-4 años. El martes entonces siguiente empezará el doctor Oscar Castillo con este programa introductorio, y seguiremos durante las siguientes sesiones dialogando sobre estos temas con una creciente participación del sector salud y de varios otros participantes.
Agradecemos entonces a todos, agradecemos también a quienes siempre nos han estado acompañando, a la Fundación Banlier que ha permitido contar con esta plataforma, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y a la cooperación alemana con GIS, a UNICEF, a la Sociedad Peruana de Pediatría y a nuestro panel que ha estado aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Esperamos que esto haya sido de utilidad y que pueda seguir siendo de utilidad en las siguientes semanas. Gracias, buenas tardes.